Recuerdo que en el año 2002 le hago una nota a Néstor Kirchner, a quien yo conocía como se puede conocer un político, es un gobernador de otra provincia, es decir, no tenía muy preciso qué pensaba ni qué quería, más allá de líneas generales. Fue en el Hotel Edelweiss o en el Panamericano, no recuerdo en cuál de los dos, que le hacemos una nota de un programa de televisión que se llamaba Mirá quién habla, que a mí me tocaba conducir, que era una entrevista de 1 hora. El camarógrafo era Esteban Merkel y llega a Bariloche de la mano del senador de la provincia de Buenos Aires, Ledesma, con el que creo que después terminaron enojados y alejados. La única dirigente peronista que había en esa conferencia de prensa fue Adriana Robles. Realmente ni el peronismo lo recibía en Bariloche y bueno, y el recuerdo que tengo fue una charla muy linda donde yo lo noté un hombre clarísimo. Todos los ejes que tiró eran con líneas, podríamos decir, keynesianas, que además yo escribía naturalmente, entonces me causaba más simpatía que todo lo que en ese momento imperaba, así que tuve un acuerdo casi total en todo lo que el hombre fue contando. Mal o bien uno tiene una experiencia desde el año 81, que yo hago radio y hago reportajes, desde diciembre del 81, con lo cual uno está acostumbrado a medir, a catar al entrevistado y sin ninguna duda me impactó. Me di cuenta que estaba ante una persona con un peso propio distinto, que no repetía frases de marketing, que lo que decía lo tenía muy arraigado, con mucha encarnadura, esto más allá de si uno estaba de acuerdo o no. Recuerdo así como anécdota que al cierre de la nota le digo al camarógrafo, me encantó este tipo, lástima que no va a llegar a ningún lado, con lo cual me muestro la mirada política que uno tiene, ¿no? En ese momento él tenía que competir con De la Sota como precandidato a presidente y realmente daba la sensación que no había manera de que él le ganara a De la Sota. Se hace una conferencia de prensa luego del programa donde nadie le pregunta nada y yo casi por vergüenza ajena, por esta cosa de haber terminado de hablar con él y demás, le tiré un centro, le pregunté qué pensaba hacer económicamente y ahí él muy vivo aprovechó, sabiendo que nadie le iba a repreguntar nada, que no era una figura de interés para el periodismo de Bariloche, aprovechó y bajó toda la línea, toda su línea de campaña, lo que él quería. Con una sola pregunta él armó la conferencia de prensa, casi nadie le preguntó más nada, pero él habló como media hora, la labor estaba cumplida. Me queda la sensación, el recuerdo de que al cierre de la nota dice, bueno, todo esto es lo que yo voy a hacer, lo que yo quiero hacer, ahora hay que ver si ustedes me creen. Esto es lo que yo quiero hacer, así cerró la nota, ¿no? Todo esto es lo que yo quiero hacer, ahora hay que ver si ustedes me creen. Bueno, muchos le creyeron, yo no. Yo después cuando fue candidato a presidente no lo voté pensando que era un monigote de Duhalde, así que decidí no votarlo. Pero bueno, mucha gente lo eligió y bueno, y puedo decir con llamativa coherencia que realmente lo que hizo después fue eso que prometía un año antes de ser candidato a presidente. En ese entonces, ¿no? La crisis que había en Argentina. ¿Cómo se vivió esa asunción? ¿Le tenían fe a Néstor o creían que era uno más de los políticos que había asumido hasta ese entonces? En realidad yo pensaba que era uno más allá que me había caído bien personalmente, insisto, no lo voté porque pensé que era un monigote de Duhalde, un recambio así de... En realidad en Bariloche se daba una situación puntual, la crisis más grave, más tremenda que fue la del 2001, arrasadora, no había efectivo, nadie tenía un peso, no había changas, no había manera de trabajar, no se sabía de qué vivir de verdad. Se descomprime en esa Semana Santa cuando pasa el dólar de 1 a 1 a 4 a 1. La realidad de Bariloche es muy distinta a la realidad del resto del país. Este salto en el dólar hizo que inmediatamente llegaran oleadas de turistas de Chile, de Brasil y la economía en marzo del 2002, podríamos decir, ya había pegado un repunte, ya se empezaba a mover y empezaba a funcionar. A diferencia del resto del país que tuvo que reacomodarse, el reacomodo barilochense fue inmediato. Al devaluar ya alcanzó para que mucho turismo internacional viniera y que se moviera la economía. Así que llegamos al mandato de él ya sin tanta crisis y ya con una expectativa más baja, una mirada más
lo peor ya había pasado, ya nos habíamos asustado mucho, ya nos habíamos ahogado, recuerdo los comedores, la gente comiendo en comedores comunitarios, recuerdo el Club del Trueque que empezó siendo una estrategia paralela de supervivencia y pasó a ser central en la supervivencia de Bariloche, llenándose los gimnasios, los lugares de espectáculo y demás con gente que trocaba cosas todo el tiempo para poder vivir. Aquel que no tenía un sueldo fijo realmente estaba en una situación desesperante. Todo esto ya había empezado a ceder cuando Néstor Kirchner agarró la presidencia. ¿Y crees que el rol de Cristina Kirchner fue relevante en ese entonces? ¿Que la diputada se hablaba de ella, se la nombraba como referente, digamos? ¿O simplemente era la cosa de...? Los argentinos somos muy particulares. Cuando ella no era presidenta, se decía que él en realidad era manejado por ella, que había un doble comando. Después, cuando subió ella, se decía que no, que era al revés, que el que manejaba era él. La verdad que esto, insisto, nos guste o no nos guste, son dos cuadros políticos, tanto él fue como ella es, por arriba del nivel. Insisto, puede no gustarle Cristina Kirchner, puede no gustarle Néstor Kirchner, pero nadie puede en su sano juicio quitarle mérito como dirigentes políticos, porque tienen claridad en lo que quieren, a dónde van, saben pelear muy bien, saben defender muy bien sus posiciones, saben argumentar, realmente están por arriba del promedio del nivel político. Y en ese entonces, en esas elecciones, ¿vos crees que había una oposición marcada? ¿O todos los políticos estaban... nadie hablaba de Néstor Kirchner? Supongo que estaba Carlos Menem en ese entonces y tenía su oposición. Néstor Kirchner, no, ¿alguien hablaba mal de él o no? ¿O directamente no se hablaba? Era yo creo que era un candidato de bajo perfil, era un candidato, por decirlo hoy, y en términos, obviamente yo iba a ser presidente. Creo que los votos tampoco eran de él, los votos eran de la gente que quería que se fuera Menem, digamos, lo que aglutinaba el sentimiento democrático era que se vaya Menem, no, que se vaya porque ya sabía, pero que no vuelva Menem, digamos, este era muchos lo votaban con la sensación de que evitar que Carlos Menem volviera, no porque él fuera el dueño de los votos, y además, insisto, daba la sensación que el hombre fuerte era Dualde y no él. Por lo menos la sensación que uno tenía era esa. El hombre que manejaba el país, que había sacado el país de la crisis y demás, era Dualde y no... Bueno, cuando él se presentó, él tenía una tendencia a voto de un 8% y terminó con un 22% cuando Dualde mostró su apoyo. Por eso creo que ahí se empezó. Mario Cafiero nos decía que cuando empezó a nombrarse su nombre, ellos empezaron a investigar y eso en Santa Cruz, ¿viste? Porque solo lo tenían como el gobernador y algunos ni siquiera sabían quién era. Sí, por eso. Sí, no era un hombre famoso. Claro. ¿Y vos pensás que fue predecible que Carlos Menem se bajase? ¿Era de esperarse? Sí, yo creo que hubo una intención política clara. Menem, otro hombre que uno puede estar de acuerdo o no, pero que era un hábil político sin ninguna duda. Yo no concuerdo nada ideológicamente con Carlos Menem, pero reconozco la envergadura política que tiene. Y creo que en una situación bastante egoísta con la Argentina, él decide no ir al balotaje porque él sabe que pierde en primer lugar, a pesar de haber ganado en la primera vuelta, y la intención de él es dejar deslegitimado al poder, es decir, cualquier otro que hubiera llegado en el lugar de Néstor Kirchner con un 22% de los votos, saliendo segundo, le hubiera sido imposible gobernar. Recordamos a Ilía, recordamos a Frondizi, a tantos otros presidentes argentinos que por tener poco apoyo popular se tuvieron que ir al poquito tiempo a haber asumido. Yo creo que esa fue la jugada de Menem, en vez de darle legitimidad haciendo que un 80% de la población lo vote en contra de él, lo dejó con un exiguo 22% de los votos, o 24%,
como presidente, lo cual era herirlo de muerte. Lo que seguramente Menem no calculó y nunca se puede calcular correctamente en política es qué hace alguien cuando tiene poder. Obviamente Néstor Kirchner con el poder, con pocos votos, pero con el poder empezó a partir de ese día a sumar y a lograr luego el 54% de los votos para Cristina, ¿no? Todo lo que hizo a partir de subir al poder fue consolidar el poder y no dilapidarlo. Y Marce, contanos un poco más de tu carrera profesional. Sí, también lo puedo poner. Bueno, yo estudié cuando todavía no había universidad, estudié en la primera escuela de periodistas de toda América, el Círculo de Periodistas de la Prensa, que fue fundado ya en 1914. Trabajé en todas las radios de Buenos Aires, en esa época había 10 radios nomás en Buenos Aires, digo todas, es una manera de decir, trabajé en muchas radios de Buenos Aires, trabajé en Clarín. Acá estamos grabando en el Varela Varelita, a una cuadra de acá trabajaba en una revista que se llamaba Judo Karate y otra que se llamaba Todo Tenis, en una editorial de Miguel Ladilo que estaba acá a una cuadra. Trabajé en Clarín muchos años, fui despedido en Clarín por una fuerte lucha que tuvimos los trabajadores en reclamo de condiciones laborales más justas. Trabajé en Radio Nacional, en RAE, en lo que es Radiodifusión Argentina al Exterior. También fui despedido cuando subió el menemismo, Julio Marvin nos dejó en la calle en el año 89 y luego me fui a vivir armé una radio de la que se llamaban Truchas acá en Bariloche, en Santos Lugares, en el partido de 3 de febrero, y luego me fui a vivir a Bariloche y desde los principios de los 90 que hago periodismo en Bariloche, haciendo televisión, hice radio, actualmente sigo haciendo radio, gráfica, en fin, me he defendido en esta profesión que algunos dicen que es la manera más linda de ser pobre, o otros cuentan que uno vive una vida de champán con un sueldo de cerveza. Gracias, Marce. No, de nada.